Hola amigos de las diferentes plataformas, tanto de Facebook, YouTube. El día de hoy voy a presentar el tema del ángulo trigonométrico en el área de trigonometría. Empecemos. En primer lugar tengo que ver qué cosa es un ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico es el espacio o región que se determina por la rotación de un rayo en un mismo plano. ¿Qué quiere decir esto? Dice, se genera por la rotación de un rayo en un mismo plano. Rotación, o sea, supongo que este sea el rayo original. Punto. Es una recta semirecta, claro. Cuando esta semirecta gira, por ejemplo, gira tanto en sentido horario para acá y antihorario. Entonces, al girar este lado, por si le va a pasar el lado inicial o lado en un tiempo inicial, claro, lado inicial, y lo giro, por ejemplo, en sentido antihorario, genera un ángulo. Es un ángulo dirigido porque está con una flecha, hemos denominado B, el ángulo B, y llega hasta acá, por así decirlo. Este es el mismo rayo, solamente que ha girado. Este se denomina lado final. Ahora, ¿qué conceptos o qué convenciones se llevan? Tenemos los ángulos positivos y negativos. El ángulo positivo se genera cuando el lado inicial, el rayo inicial, gira en sentido antihorario. En este sentido, el ángulo A es mayor a 0. Por convención, el rayo que gira en sentido antihorario genera ángulos positivos, o sea, A es mayor a 0. Ya, caso contrario pasa cuando el rayo o el lado, ¿no? El rayo, más que el rayo, ese es el término, rayo, gira en sentido horario, genera un ángulo B, claro. Pero este ángulo por convención es negativo. Por ende, ¿no? Por convención, el rayo que gira en sentido horario genera ángulos negativos. ¿Vale? Ahora vamos a entrar al punto de sistemas de medidas angulares. Acá por lo general, se tienen 3 sistemas, que es de mayor uso. Tenemos el sistema sexagesimal, sistema centesimal y el sistema radial. Este último se utiliza mucho en el campo de la ingeniería. Ahora vamos a empezar con el primer sistema sexagesimal. Vemos que en una circunferencia, ¿cierto? Tenemos una circunferencia en el cual dice la medida del ángulo de una vuelta es 360 grados, sexagesimal. Esa es la condición nada más, la medida del ángulo de una vuelta es 360 grados. Asimismo también se definen los minutos sexagesimales y los segundos sexagesimales. ¿Qué se tiene? Que también otra relación es que un grado sexagesimal es 60 minutos sexagesimales. Asimismo, un minuto sexagesimal es igual a 60 segundos sexagesimales. Entonces acá por regla de 3 entre estos dos sacamos esto. Operamos entre estos dos, me sale que un grado sexagesimal es igual a 3600 segundos sexagesimales. Ahora vemos el siguiente sistema centesimal. Lo mismo, partimos de una circunferencia. Entonces acá se define que la medida del ángulo de una vuelta es 400 grados centesimales, que se denomina como una G, se denota como una G. Entonces, partiendo de que la medida del ángulo de una vuelta de circunferencia es 400 G o 400 grados centesimales. Ahora, asimismo, se define que un grado centesimal
es igual a 100 grados o minutos centesimales. Asimismo, un minuto centesimal es igual a 100 segundos centesimales. Entonces, si operamos estos dos por regla de 3, sabemos, nos da el siguiente resultado: que un grado centesimal es igual a 10.000 segundos centesimales. Y por último tenemos el sistema radial, que nos dice, también partiendo de la misma circunferencia, los tres parten de la misma circunferencia, estas definiciones. Entonces vemos que la definición del sistema radial es que la medida del ángulo de una vuelta es 2pi rad o radianes. Tener en cuenta que este PPT es con fines didácticos, solamente para agilizar el estudio, no vamos a entrar en profundidad. Ahora tenemos como tercer punto conversión entre sistemas. ¿Qué sistemas? Claro, es sistemas hexadecimal, centesimal y radial. ¿Cómo se interconectan los tres? ¿Con qué relación? Todo parte de la circunferencia. ¿De relación a qué cosa? Todos tienen como qué cosa, la medida de alguna vuelta, ¿sí o no? Ya, entonces de ahí se parte, pues, de ahí haciendo proporción entre los tres, de estos tres, aplicando proporciones de aritmética, se llega a la relación siguiente. ¿Con qué fin? Para pasar, por ejemplo, en primer lugar obtenemos la siguiente fórmula: S, que simboliza grados hexadesimales, entre 180 es igual a los grados centesimales, ¿no? De un ángulo desconocido, por así decirlo, pero en centesimales sobre 200. Asimismo, R, que es un ángulo desconocido en radianes, entre pi. Entonces, si yo quiero pasar, por ejemplo, si yo tengo un ángulo conocido que sea, no sé, tengo un ángulo conocido que sea, por ejemplo, 40 que grados hexadesimales, no, 40 grados hexadesimales, yo quiero pasar a centesimales. ¿Qué tengo que hacer? Entonces solamente me preocupo en esta relación, porque no me interesa por el momento radianes, solamente me interesa hallar a centesimal. Entonces, ¿qué cosa? Reemplazo. ¿Cuál es el valor que tengo? 40, ¿sí? Entonces en vez de ese lo pongo 40. Y como quiero hallar centesimales, sigo con el C, porque ese es el ángulo que quiero hallar. Entonces solamente sería cuestión de despeje. El 200 paso para allá, multiplico, si tengo el ángulo en centesimales de valor de 100. Asimismo, si quieres pasar a otro sistema, por ejemplo de centesimales a radianes, pero si tienes que dar un dato, o sea, pasar de un ángulo desconocido a otro desconocido, entonces, ¿qué tienes que hacer? Partir de un ángulo conocido y reemplazar. Por ejemplo, si me dan 2 pi tercios radianes, entonces R lo reemplazas por pi tercios y lo quiero pasar a hexadecimales, entonces solamente me ocuparía en esos dos. Ya no me ocuparía en esto, ya esto lo elimino porque no forma parte de mi o no forma parte de mi interés, porque no lo voy a necesitar. Entonces lo que me piden es S, pero tengo R, entonces ¿qué cosa? Es un despeje. Y así de esa forma vamos a hallar ángulos, ¿no? A partir de uno ya conocido. Claro, un sistema ya conocido, ¿no? Queremos hallar en un sistema nuevo, entonces, pero partiendo de un sistema ya conocido, con un ángulo conocido. Como siguiente punto tenemos los ángulos cuaterminales. Menciona que es un ángulo cuaterminal. Ángulos se refiere a plural, claro. Ángulos cuaterminales, no dice ángulo cuaterminal, no. Ángulos. Dice, son aquellos ángulos que tienen en común el mismo vértice, lado inicial y lado final. Vamos a ver, ¿cuáles son los ángulos terminales acá? Beta, teta. ¿Por qué? Porque tiene el mismo vértice que son. O es el mismo vértice. Y lado inicial, en primer lugar, tiene el mismo lado inicial. Acá está el lado inicial. El lado final, ambos tienen el mismo lado inicial, porque mira, el beta es de parte del lado inicial, ¿sí? Y después vas dando más vueltas y llega hasta el lado final.
igualito el teta. El ángulo teta llega desde el lado inicial hasta el lado final, en esa dirección. Entonces, ¿cuál es la propiedad? La propiedad que se cumple. La propiedad que se cumple es que si teta y beta son coterminables, entonces se cumple que beta, en este caso según el gráfico, tenemos que beta es 360, en este caso son sexagesimales por el número de vueltas más el teta, número de vueltas. Pero n puede ser, no sé, cualquier número entero. Puede ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. 0 cuando es 0 significa que, bueno, si pones 0 acá sería que beta es igual a teta, ese mismo ángulo. Entonces ahora, donde beta y teta están en grados sexagesimales, ya claro. Pero acá están dando varias vueltas, mira. Acá llega una vuelta, y después sigue otra vuelta, ¿no? Y ya, entonces por eso de ahí viene la deducción de esta fórmula. Cuando son dos ángulos coterminables, se cumple la siguiente relación. Ahí está. Ya, el otro es con fines de dar una fórmula, porque sí, este sí es definición de toda la longitud de un arco. Tienen partiendo de una circunferencia, tenemos el ángulo, el radio, pero el ángulo en radianes, tenemos el arco. Entonces, ¿cómo hallo la longitud del arco? Este arco que está acá, ¿cómo hallo? Desde acá hasta acá, lo hallo de la siguiente manera: es el ángulo en radianes, no en sexagesimales ni en centesimales, en radianes, multiplicado por la longitud del radio. Ahora, de la misma manera hallamos el área de un sector circular. ¿Cómo hallar esta área que está aquí? Esta área entonces esta área se halla de la siguiente manera: S es igual a un medio del ángulo, pero en radianes, por el radio al cuadrado, nada más. Asimismo, como punto número 7 tenemos que el número de vueltas de una rueda. Cuando una rueda se traslada, por ejemplo acá vemos las líneas que están en movimiento, ¿qué significa, no? Que simbolizan o que dan que significa, claro, que está en movimiento. Entonces yo quiero calcular el número de vueltas que recorre desde el punto A hasta el punto B en esta trayectoria, claro. Entonces, ¿cómo hay el número de vueltas? El número de vueltas lo hallo de la siguiente manera: es igual a la longitud recorrida por el centro de la rueda, que es LC desde acá, o sea, todo lo que recorre la rueda, el centro de la rueda, toda esta longitud, o sea, la longitud más de todo esto, entre 2pi por el radio de la rueda. Así se halla el número de vueltas. Bueno, esto es opcional. La medición de la distancia entre dos puntos sobre la Tierra, tomando como referencia que el radio de la Tierra es aproximadamente 1371 kilómetros, más que todo para ver la diferencia horaria entre dos puntos sobre la superficie terrestre, el cual me da que, bueno, esta es la longitud. La longitud me van a dar en horas, no me va a dar en, claro, por ser magnitudes, ¿cómo lo puedo decir? A ver, por ser magnitudes directamente proporcionales entre las horas, la diferencia horaria y la longitud. Entonces, por eso, en vez de longitud, lo consideramos como diferencia horaria. Entonces, teniendo en cuenta que, no sé, si damos la vuelta completa, ¿cuánto sería? 2pi radians de ángulo simbolizan 24 horas. Pero si quiero hallar una diferencia horaria con un ángulo que sea teta, por así decirlo, entonces la diferencia horaria entre A y B es h horas. Entonces aquí ya aplicando, ¿no? La regla de 3 simple, hallamos una relación y de acuerdo al problema o el ejercicio hallamos lo que nos piden. Ya bueno, eso es todo, amigos. No se olviden dar like al video,
Asimismo, seguir la página si es de tu agrado. Y suscríbete también al canal de YouTube para seguir subiendo más videos similares de, de índole matemático científico. Gracias.